La vida académica de Hegel transcurrió de modo itinerante, yendo de una ciudad a otra. Por ejemplo, de 1805 a 1807 en Jena publicó Fenomenología del Espíritu, de 1807 a 1808 en Bamberg y posteriormente en 1813 publica La ciencia de la lógica. En Heidelberg, de 1816 a 1818, ya que en 1817 aparece su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, pues es otra de sus obras importantes. Y en 1818 llega a Berlín, capital de la rígida Prusia, donde tras haber publicado en 1821 La filosofía del derecho, es nombrado rector de la universidad en 1830, muriendo de cólera o de una enfermedad probablemente intestinal al año siguiente. Se discute mucho sobre el carácter conservador o revolucionario del pensamiento hegeliano. Yo considero que es un pensamiento más bien conservador, pero que se abre a la democracia, al parlamentarismo, etc. Y en cuanto a su filosofía del derecho, pues es la obra en que se perfila el Estado moderno. Y, por supuesto, también tuvo que sufrir las consecuencias de la censura prusiana en su filosofía política, el propio Hegel, en sus escritos políticos. Y, bueno, a la muerte de Hegel, la polémica no quedó zanjada y una parte de sus discípulos, como se sabe, formó la denominada escuela o izquierda hegeliana, con Marx al frente, aunque Marx se convirtiera en feroz crítico de Hegel, y otra, la derecha hegeliana, en la que pues, se seguían los planteamientos de Hegel. Pero está claro que después de Hegel ya no se podía ser sino hegeliano por la influencia inmensa que tuvo su obra en su época, sobre todo, diríamos, los primeros años después de su muerte, hasta aproximadamente 1840, fundamentalmente. En 1840-41 llegó Schelling para intentar eliminar pues el dragón del hegelianismo con su sistema filosófico, el sistema del propio Schelling, pero diríamos que no lo consiguió del todo, creo yo, porque siguió estando vigente el hegelianismo durante bastantes décadas y fue estudiado por otros grandes pensadores también posteriormente. En cuanto a la división general de la obra hegeliana, suele dividirse el sistema hegeliano según el esquema o según un esquema que podemos decir que habla de la lógica, la tesis, la filosofía de la naturaleza, la antítesis y la filosofía del espíritu, la síntesis. En consecuencia, en la filosofía del espíritu podemos decir que está englobada o está englobado el espíritu objetivo, que comprende el derecho, la moralidad y la eticidad, que incluye la familia, la sociedad civil y el Estado. Está el espíritu subjetivo, que incluye la antropología, la fenomenología y la psicología. El espíritu absoluto, que integra dentro de sí el arte, la religión y la filosofía de la naturaleza, que integra dentro de sí mismo el mecanismo, el mecanicismo, el quimismo, la teleología, y por último la lógica, incluyendo el ser, la esencia, el concepto, el ser con las características de la cualidad, la cantidad y la medida, la esencia, que pues, se construye con la apariencia, el fenómeno, la realidad, y el concepto que trata de lo subjetivo, el objetivo y la idea. Podemos decir que la lógica para Hegel es la ciencia del logos, término griego polisémico que suele traducirse por razón, por conocimiento, por saber, aunque es mucho más que razón, al menos mucho más de lo que habitualmente se suele entender como razón. Porque también hay que decir que para Hegel la lógica no es solamente la ciencia que explica el razonamiento humano o la argumentación humana, sino que además es la forma en la que el ser humano expresa desde sí mismo una racionalidad cósmica que está simultáneamente dentro de él y por encima de él y se mueve al mundo, hasta el punto de poderse decir que es humana y a la vez divina. Hegel, lejos de separar lo divino y lo humano, lo unifica panteísticamente. En ese sentido, tal como lo entendían los románticos de su época. Hegel, podemos decir, que es un filósofo romántico, no un profesor de silogismos. Estos son algunos de los principios básicos de la lógica. El primero, que lo que es racional es real y lo que es real es racional. Esto lo dice en su filosofía del derecho en el prólogo. En el alemán de Hegel, real se dice Wirklich, esto es lo capaz de actuar, lo que es real puede actuar, y a más fuerza de actuación, mayor presencialidad y más elevada racionalidad, y en consecuencia mayor capacidad para universalizarse. También considera Hegel que cuando el pensamiento es capaz de superar lo particular y de pensar lo universal, se convierte en concepto, Begriff, que no es la mera representación de la que nos hablan los manuales, sino lo que se entiende o capta en una visión, diríamos, de la totalidad,
ya que conceptum significa captado conjuntamente, eso es lo que significa concepto. El concepto puede también ser subjetivo, objetivo o absoluto. Cuando la persona se eleva al concepto absoluto o idea, ha cogido, diríamos que la función o el tren de la razón, y al mismo tiempo se ha reconciliado a nivel profundo con la realidad. Es capaz de comprender o inteligir el mundo, de comprenderse a sí mismo y de hacer avanzar la racionalidad cósmica. Por eso el concepto es lo concreto, es decir, lo que es conjuntamente creciente y creciente de tal modo que acumula y profundiza en comunidad todos los saberes sabidos. Entonces podemos decir que lo real deviene verdaderamente real. Y desde la perspectiva de Hegel, todo lo real se encuentra continuamente en movimiento, afirma negando y niega afirmando. En ese sentido, él lo tiene pues muy claro, el propio Hegel. El logos, desde la perspectiva del propio Hegel, se despliega en forma de realidad mecánica, o lo que se podría denominar mecanicismo, luego en forma de realidad donde rigen los procesos químicos o quimismo, y finalmente en forma de realidad que actúa conforme a fines, con un planteamiento teleológico. Hegel no era científico, aunque se interesaba mucho por las ciencias y leía muchas obras de ciencias, no solamente de filosofía o de teología, y tal vez sea esta la parte de su sistema filosófico que no se resiente de su falta de conocimientos científicos y de sus excesos especulativos. De todos modos, está claro que su forma de enfocar la naturaleza tiene muchos elementos similares a la de los primeros cosmólogos griegos, y también hay que señalar que él pues leía matemáticas, leía sobre cálculo infinitesimal, etcétera, con lo que intentaba alcanzar pues la mayor cultura científica posible en su tiempo, partiendo de la base de que era fundamentalmente un filósofo y un teólogo, no un científico. En cuanto a la filosofía del espíritu, pues es evidente que la filosofía del espíritu hegeliana estudia el comportamiento humano, y por espíritu Hegel entiende pues no lo contrario del cuerpo, sino la realidad entera animada en todos sus extremos por el logos. También se puede afirmar que esta filosofía del espíritu es analizada de nuevo tripartitamente, ya que la tesis sería el espíritu subjetivo. Hegel estudia aquí las manifestaciones particulares del espíritu, que son la antropología, la fenomenología y la psicología, donde se analizan y examinan los diversos y distintos caracteres, las distintas composiciones psicosomáticas de los individuos, etc. Por otra parte está también la antítesis o espíritu objetivo. En el espíritu objetivo se ocupa Hegel con la dimensión, podemos decir, comunitaria, la dimensión social y sus realizaciones en relación con la persona, y habría pues una nueva tripartición en derecho, moralidad y eticidad. A su vez, también ternariamente, dentro de la eticidad, Hegel estudia en sus más altas expresiones o realizaciones la familia, la sociedad civil y el Estado. De esta forma, y adentro del Estado, que es la última síntesis, y la nueva tesis frente a pues nuevas antítesis, se hace cargo de la gran tríada final, que sería el arte, la religión y la filosofía. En relación con pues, la filosofía de la política, y también desde una perspectiva ontológica, él señala, Hegel, que todo lo que es estatal es real. En ese sentido, pues considera que el Estado, al final del recorrido del logos racional, es de todo un punto incorrecto. Habría que hablar de un final por ahora, y no extrañaría que ese estado alcance el nivel máximamente racional. Por tanto, diríamos que para Hegel, y lo dice él mismo en su enciclopedia, el Estado es el espíritu que está presente, dice, en el mundo, y se realiza en él con conciencia, mientras que en la naturaleza solo se hace efectivo como el otro de sí, como espíritu durmiente, dice el propio Hegel. Hola, ¿qué tal? La filosofía hegeliana. Hegel es un gran filósofo que nació en 1770 y murió en 1831 en Alemania. Y si, por ejemplo, desarrollamos lo que él entiende por logos o la razón, pues él señala que rige el mundo. En ese sentido, se puede decir que pocos pensadores habrán depositado tanta confianza en los movimientos del logos, o de la razón, o del espíritu, o del infinito, podríamos decir, pero es evidente que no hay que olvidar que esa lógica, esa racionalidad, ese espíritu inmanente al mundo, según Hegel, es divino, y también que para dicha lógica todo lo que ocurre es gracia, aunque para algunos de sus individuos particulares sea desgracia.
En ese sentido, dice, por ejemplo, el propio Hegel que la razón rige el mundo y, por tanto, la historia universal ha transcurrido racionalmente y que, por tanto, una voluntad divina rige el mundo. En definitiva, todo bien para el todo, todos los honores, pues para la madre, pero no así para los hijos individuales y concretos. Incluso, pues el propio Hegel dice que la lógica puede entenderse como teodicea o defensa de Dios, y está convencido de esa rectoría de la razón divina, de la existencia e insistencia de esa providencia intramundana que es divina, y de esta manera Hegel asumirá la tarea de defender a Dios de los ataques de quienes no perciben dicha providencia, de ahí que llega a escribir: nuestra consideración es por tanto una teodicea, una justificación de Dios como la que Leibniz intentó metafísicamente a su modo en categorías aún abstractas e indeterminadas. Por tanto, se puede decir que la ciencia de la lógica, que fue quizás, o sin ninguna duda, podríamos decir con más precisión, la obra más extensa de Hegel, porque son más de 1000 páginas, en ella pues aparece pues una ontología de la razón también y una ontología de la lógica, podríamos decir. En cualquier caso, pues su filosofía tiene una cierta complejidad porque trata las distintas partes de la misma de una manera, pues podemos decir que muy sistemática.